Hello, bienvenidos a Catarsis otra vez. Gracias por seguir acompañándonos. Para nosotros es un placer continuar con estos temas. Hoy vamos a concluir con este extraordinario tema que se llama las 5 heridas de la infancia. Y estoy muy emocionada de poder completar este episodio porque se va a hablar de una de las heridas que no entiendo, ni madres. Se me confunde un chorro y espero que en este podcast pueda quedar un poquito más clara esta herida. Iván, ¿cómo estás? Bien. Saludando aquí a todos nuestros fanses, que tenemos muy poquitos, pero esperemos que conforme vayamos avanzando, se vayan incrementando. Por ahí dejamos unos comentarios de que nos dejen cuáles son los temitas que les gustaría que desarrolláramos. Hemos tenido muy buena respuesta acerca de las heridas. Hay gente que me dice, no manches, yo ya me identifiqué con la traición, o sí soy de traición. Y me están gustando los comentarios, además de compartir contigo esta experiencia, también es grata. Gracias. Y vamos a continuar con el tema de las heridas de la infancia. Así es, hoy hablaremos de la herida, vamos a concluir la herida de traición, que la dejamos como a un 70-75% la semana pasada. Hoy la vamos a concluir y le vamos a dedicar el espacio también a la herida de injusticia, la última por aparecer en el orden cronológico que hablamos al principio. Y pues bueno, esa es la herida que yo no entiendo mucho, se me confunde mucho con otras heridas, pero bueno, aquí con tu experiencia nos podrás ayudar a esclarecerlo un poquito más. Así que quédense con nosotros y comenzamos. Perfecto, esto es Catarsis. Bien, Iván, pues aquí el tema se va a poner bastante chido porque de por sí me siento completamente ignorante en muchos temas, pues en el área de injusticia más. Entonces, va a ser bastante padre que podamos hablar y concluir este tema tan importante. Antes de todo esto, me encantaría que hiciéramos un pequeñito como retroalimentación, ¿no? O un recuento más bien de dónde nos quedamos más o menos en herida de traición en el podcast pasado, para refrescar un poquito el tema y obviamente continuar con la siguiente. No sé si te acuerdas más o menos en qué nos quedamos, yo sí, así que te pondré de prueba. Un punto aquí importante acerca de estas heridas, recordémoslo por favor para que todos lo tengan bastante presente, es que todos tenemos heridas. O sea, es imposible que no las tengamos, por una razón, porque vivimos una experiencia que se llama vida. Además, tuvimos papás, obviamente ellos con sus propios traumas, la forma en la que fuimos concebidos, la infancia que tuvimos. Son como demasiados factores que van determinando el tipo de herida que tenemos. Recuerden algo que comentábamos también, la mejor forma de darnos cuenta cuál es la herida que cada uno de nosotros tiene es a través del cuerpo o a través de la morfología. Si entendemos la morfología o entendemos el cuerpo, que ya Cel y yo les hemos ido explicando un poquito de estas condiciones físicas que tiene cada herida, podemos analizar un poquito más a fondo cuáles son las características o las personalidades o las conductas, así como emociones, y es más, hasta enfermedades que puede estar determinada por la herida. Otro punto importante que creo que tenemos que recordar es que no solamente tenemos una herida, podemos tener las 5 heridas, obviamente no se manifiestan todas al mismo tiempo, pero hay una en específico que fue como con la que más nos adaptamos a vivir, con la que mejor tomamos ciertas decisiones, la que mejor se acopló a nuestra forma de ser y se manifestó de una forma muy natural en nosotros ser así. Pero también tomamos en cuenta que podemos traer combinaciones de heridas. Hay una que está muy potenciada, que por eso estamos explicando todo eso, pero también puedo tener características de otras. De hecho, Celi, ¿te ha pasado que de repente quieres como encajonarte en una sola y dices, pero también tengo de esto, también tengo de esto? Pero hay una que creo que predomina. todos tenemos, lo que decíamos al principio, todos tenemos todas las heridas, una predomina más o una mezcla de dos predomina más, pero tenemos rasgos de todas. De todas. Y eso es importante que también lo sepamos, ¿no? Al final vamos a tener nuestro estilo de vida basado en una o dos heridas que son las más fuertes, pero sin descartar que tenemos características y detalles de las otras tres. Y importante aquí también comentarles que en cada o eventos de mi vida,
cosas que yo vaya viviendo, las heridas son las que se van a hacer manifiestas. Estas heridas son las que me van a permitir trabajar o tratar ciertos temas. Entonces, a través de las cosas que me suceden y de la forma en la que me suceden, el cómo yo las maneje va a estar determinada muchas veces por la herida. Probablemente haya momentos en mi vida en las que surja la traición, momentos en mi vida en las que sufra el rechazo, el abandono. Entonces es importante irnos dando cuenta, de acuerdo a los escenarios que vayamos viviendo, cuáles son las heridas que se van manifestando, y comprendan esto, por favor, que es la herida, la interpretación que la herida me permite darle al problema va a ser de acuerdo al tipo de solución que voy a dar. Dime, Celi. Y lo que mencionabas también de que no, más bien, eso se me hizo súper interesante, que nos mezclamos por heridas. Ajá. Y al final es, si tú traes una herida de traición y convives con una persona que su predominante es la herida de abandono, pues cada quien va a reaccionar de acuerdo a su herida con la misma circunstancia, y eso hace un panorama completamente diferente, y eso lo vuelve completamente radical cómo lo está viendo cada uno y cómo lo ve el otro, ¿no? Entonces, quizá no podemos entender la actitud del otro porque al final lo está proyectando o lo está trabajando basado en su herida, Así es. podría ser igual o muy diferente a la herida con la que tú lo estás trabajando. Por eso marcábamos una primicia donde les decía que la gente no te hace nada, te activa. Entonces, es importante que a través de lo que yo veo que tú me haces, primero me quite la sensación de victimicez y luego vea qué es lo que me estás activando. Si con lo que tú estás haciendo yo me estoy sintiendo rechazada, traicionada, humillada, rígida o injusticia o humillada. Entonces es importante ver para que ahí determinemos, o mejor dicho, analicemos cuál va a ser la respuesta o la conducta o la actitud que yo voy a tener contigo, porque yo respondo no de acuerdo a lo que tú me estás haciendo, sino de acuerdo a lo que yo estoy percibiendo. ¿Sí? Claro, Entonces, es como si tuviéramos unos lentes puestos perfecto. lentes de traición y tú lo estás viendo con lentes de injusticia. Bueno, es la misma circunstancia, pero vista desde una perspectiva completamente diferente, y eso va a cambiar todo el contexto para la persona, ¿no? Entonces, eso se me hace súper interesante porque eh, a veces nos tomamos las cosas tan personales, pero no podemos comprender que la otra persona lo está viendo con sus lentes de injusticia o con sus lentes de rechazo, y entonces por eso es huidizo y desaparece, o al contrario, ¿no? Es súper dependiente y lo ve con los ojos de abandono, entonces está ahí detrás de ti y buscándote, y cuando tú, ay, es todo un mundo de cómo se puede manejar la misma situación con los lentes de la herida con la que tú vives, ¿no? Entonces, y también ahí eso. complementando tu comentario, además también de ver estos lentes con los que yo filtro, también cada herida tiene una serie de emociones. Por ejemplo, si yo vivo una situación con traición, voy a ver enojo, frustración, impotencia, coraje. Si yo vivo una situación con abandono, voy a ver tristeza, nostalgia, melancolía, decepción. Si yo lo veo con rechazo, inadecuación, sentimiento de no sentirme parte de, etc. Entonces, también, además de que cada herida tiene su propia postura ante el problema, también una serie de emociones que van inmersas como parte de la propia herida. Por eso también, cuando yo vivo algo que lo está filtrando la herida, también es entender la emoción, ¿sí? Y a partir de ahí soluciono. Parte de lo que a mí me enseñaba este tema es, yo tengo una herida predominante. ¿Cuál es la que mi cuerpo determina? Ya lo hemos explicado. Pero la ventaja que tiene es que al conocer las otras heridas que también son parte de mí, yo puedo también elegir ya de forma consciente a través de qué herida quiero vivir este problema. Que eso también está interesante. Por ejemplo, si me está pasando algo y yo lo veo como traición o como humillación, también puedo elegir, en este momento me conviene más estar en rechazo. ¿Por qué razón? Porque no me lo voy a tomar a personal, porque a lo mejor no necesito engancharme, porque no tengo que ser parte de esto y prefiero mejor alejarme. Esa es una buena postura. Dime. Pero realmente para llegar a ese punto tiene que haber demasiada conciencia Sí, de las heridas. claro. Y si nos vamos a ir a que las personas en general desconocemos este tema, es muy poco probable que podamos tener una postura tan consciente de decir,
Es que esto lo tomé como traición, entonces déjalo canalizo como rechazo. Dudo mucho que aún siendo un poco consciente se logre el objetivo. Ya son cosas que siento que se vienen muy arraigadas y con mucho trabajo quizá podríamos llegar a ese punto de madurez de decir, no, a la Baines yo no lo quiero tratar como traición y lo quiero tratar como un rechazo y no engancharme. Siento que nos faltan años luz, yo creo, para poder llegar a un proceso así. Quizá un poco más aterrizado al mundo carnal y a este inconsciente de esta información, pues más bien comprender con qué herida es con la que hemos vivido y en base a eso comprenderla un poco, al menos esa que es la predominante, para entender por qué es que hemos actuado de cierta manera ante las circunstancias que se ponen en nuestra vida. Yo creo que eso podría ser un poco más sencillo. Y esto que estás hablando, y lo complemento un poco, también nos permite quitarnos esta victimicez ante la vida. Entonces, si hoy estas nuevas teorías que dicen que tú atraes y todo este tipo de condiciones, muy probablemente entonces la postura que tomas ante la vida, que está determinada por la herida, te va a generar una serie de conductas o una serie de reflejos, o proyecciones, para poder ver la herida, para que toques esa conciencia de la herida y con eso puedas trabajarla, ¿sí? Porque si nada más te sabes como herida, pero no sabes ni qué te detona, ni cómo accionas, ni cómo te conduces, o de dónde viene, qué te la causó, no tomas conciencia de eso, pues también va a ser un poco complicado salir de esa postura de herida. Y una frase que me gustaría complementar para esto es, y que es muy personal y te la he compartido, es, la ofensa no existe si no te das por ofendido. Entonces, cuando tú te ofendes o generas una sensación a través de las cosas que te suceden o te pasan, es tu daño hablando, es tu herida hablando. En el momento en el que dejas de darle una interpretación a ese tipo de situaciones, también les puedes dar un contexto diferente y puedes manejarte en una herida diferente. Claro. ¿Sí? Sí, yo digo que sería más bien que con esta información que les hemos compartido en los podcasts, se den un clavadito a investigar un poquito más. Si llegan a la opción de ir a terapia, obviamente, pues ya con un poquito más de conciencia de cómo es que estas heridas pues aparecen en nuestra vida, en qué orden cronológico aparecen y estar muy conscientes de que es una mezcla, generalmente una mezcla de dos, la que lo hace un poco más fuerte. Tienes rechazo y traición, o abandono y humillación, o rechazo y humillación. Entonces, esa combinación es lo que generalmente nos hace actuar en nuestro día a día, ¿no? Creo que por Mira, ahí aquí podríamos empezar. sí, y algo que yo hice, voy a comentar esto porque así fue como me volví un experto en el tema de las heridas, es cuando las empecé a conocer, yo me propuse algo, me propuse ser experto. Entonces, lo que hice fue, casi lo hice cada trimestre, es dedicarme específicamente a analizar morfologías de una herida en específico. Entonces, de repente lo que hacía era, si iba a un restaurante, en un transporte o conocía gente, era solamente te enfocas en los de rechazo. Y entonces ves características, ves similitudes y te das cuenta que hay unas características y conductas semejantes y es increíble cómo la gente puede empatizar sin conocerse y puede tener unas mismas ideologías sin tratarse. El cuerpo determina la postura. Y lo segundo que hice fue crearme una historia. Entonces, si yo ya sé que una persona que tiene rechazo, tiene esta situación, si es hombres con papá, si es mujeres con mamá, que determinada edad, tarara, 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 entonces me empezaba a inventar unas historias y yo, lo más probable es que esta persona así, 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 asado. Entonces me quedaba con esa historia. De repente, a lo mejor en algún restaurante, había un mesero que traía rechazo, que te he dejado que veas esa parte que es bien fácil sacar la información a la gente. Entonces empezaba a hacer preguntas y yo con la novela con la que me hacía para definir la historia, iba dando así como el check-in. Mira, sí salió esto, salió esto, salió esto, salió esto. Y entonces se volvió tan intuitivo ver la herida de la persona que ya es muy fácil ver cuáles son las condiciones que pudo haber vivido, que no tengo la certeza, que obviamente con eso voy a preguntar, para poder definir los escenarios con los que se le creó su herida. Claro, y recuerdo perfecto cuando todos estos desayunos que hacíamos los jueves,
como yo te decía, a ver, este que tiene, ¿te acuerdas? Ajá. Parecía la pinche sesión de crítica total, El pero postre, era comer súper, gente. pero era súper divertido porque aparte aprendí mucho y no era como, ay, mi intención es hacerme profesionista en esto. No, 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 sino cuán interesante es todo lo que el cuerpo dice sin que tu boca diga una sola palabra. Claro. Y te lo juro que era, yo creo que de las cosas que más disfrutaba cuando salíamos a desayunar, porque teníamos nuestros jueves de desayunos, déjenme les digo, y era de, a ver, y y mira ella, a ver, llegó así, y que no sé qué, y ve cómo está parada, y ya viste que tiene joroba aquí, eso significa algo así. Bueno, se hacía súper interesante todos nuestros desayunos de estar tijereando gente en buena onda, o sea, como para ir cachando las heridas, pero vaya que disfrutaba yo esas salidas para comer gente. Y Entonces, literal, el cuerpo siempre va a expresar de una u otra forma la experiencia de vida que trae la persona. ¿Ok? Por eso en terapia, y varios que nos están escuchando y que ya conocen un poquito la terapia, es casi no los dejo hablar, porque cuando hablas viene toda la historia que tú te has inventado, pero que no tiene nada que ver con el contexto que tu cuerpo dice. Entonces, claro. esto por favor, una cosa es cómo tú vives las cosas y otra muy diferente cómo sientes esas cosas. El cuerpo lo que va a grabar es cómo estás sintiendo esas experiencias de vida, independientemente de cómo las proceses. El cuerpo siempre va a reflejar la verdad sobre la sensación de la historia. ¿Ok? Una cosa es cómo las procesamos y otra cosa es cómo las vivimos, para entrar un poquito en el contexto de las heridas. Sí, claro, lo que decíamos de que se queda grabada la sensación. Ujú. Entonces, para seguirlo reafirmando y que la gente comprenda que pues mucho o poco sirve la historia que nos contamos, sino es lo que el cuerpo graba en sensación y cómo lo manifiesta. Yo creo que De por hecho, ahí ya podríamos, prepararemos un programita acerca de cómo funciona el inconsciente, cómo proyecta, el inconsciente simbólico, para que puedan entender como mucha de la perspectiva que estamos planteando en esto. así es. Y bueno, entrando de lleno un poquito a la herida de traición, que como les mencionaba, el podcast pasado es una de las heridas pues más predominantes que tengo yo, por lo No sé tanto es de por qué las lo que dices. me llaman muchísimo la atención, ¿Y sabe pero por nos qué? quedamos en este tema y hasta lo subrayé en mi libro. Acuérdense que les recomendamos el libro de las 5 heridas que impiden ser uno mismo de Liz Bourbeau, y aquí subrayé, y lo quiero volver a decir textualmente para que Échale. partamos, podamos concluir la de traición y comencemos con la de injusticia, que dice, el temor de la persona de traición es la confianza, el comprometerse. Ok. Aquí está. Lo estoy leyendo, ¿eh? Si es que se Y había dice, perdido. este temor, este temor les induce a atraer relaciones amorosas en las que el otro no tiene intención de comprometerse. Esta es una buena forma para percatarse de que son ellos mismos quienes no desean comprometerse. Hablábamos un poquito de esto porque pues obviamente ahí lo dejamos Alguien en nos pausa. expuso el tema. Ajá. Y pues aquí haciéndolo muy evidente, pues yo he tenido algún par de personillas que se han acercado a mi vida desde que me separé con cero intención de comprometerse, ¿verdad? Y siempre me decías, bueno, al final eres tú la que no se quiere comprometer a nada, ¿no? Inconscientemente yo no me quiero comprometer. Entonces me gustaría que de ahí partiéramos para volver a retomar la herida de traición e irnos como gordo en tobogán. A ver, pero específicamente, ¿cómo retomamos esto? Pues en el sentido de cómo la persona atrae a la persona herida de traición, atrae gente que Ok, no se quiere comprometer, pero al final ese es el miedo de esa persona con herida de traición. ok. Entonces, aquí es cómo reflejamos en la gente nuestros propios miedos, pero culpamos a la otra gente porque no hace lo que nosotros queremos. Y recuerden que el de traición es súper controlador, pero mucho. Y quiero que quede claro ahorita porque el de injusticia también trae una característica de controlador, pero el de traición es la persona
que busca muy reconocimiento y controla para sus propios intereses. Ahí después vamos a hacer la Sí, diferencia con son el de dos controles injusticia, pero... diferentes. Ok, Ajá, a ver, ajá. me estás poniendo a pensar y lo quiero explicar con dos contextos para que nos quede claro. Y esto es en tema de Échale. todas las heridas, ¿eh? No solamente hablando de traición. Por ejemplo, el de rechazo va a traer gente que lo presione para él escapar. El dependiente va a traer gente que le active su soledad y tenga miedo a quedarse solo. El de humillación, por eso se vuelve masoquista y va a traer gente que lo humille. Entonces, vamos a manejar ese contexto de atraer. Ujú, ujú, La primera regla que me gustaría exponer es que para la mente inconsciente el otro no existe. El otro es una proyección de ti a nivel inconsciente. ¿Ok? Toda la gente con la que tú te rodeas, de alguna u otra forma, tienen hay teorías que dicen que todos estamos enlazados o que energéticamente todos estamos vinculados. No sé por qué atraigas, pero el chiste es que lo atraes. Y eso es porque esa De hecho, persona... hay un libro que se llama La Matriz Divina, Ajá, en donde dice que todos estamos conectados con todos y el árbol y el agua y el venado y el caballo y la de alguna persona u y otra forma. todos. Esa persona que se acerca a ti, hay otras que dicen es tu mejor maestro porque viene a enseñarte y la chingada y media. Lo que yo creo es que esa persona que se acerca a ti es otra versión de ti, nada más en un opuesto, ¿ok? Entonces, Lo que no te gusta de ti es claro, la otra es que persona. no solamente es lo que no te gusta, porque hay cosas que no ves de ti. De hecho, hay una teoría que se llama las ventanas de Johari, que hay un área que se llama el área de mejora, donde te indica el área de mejora es aquello que yo no puedo ver en mí, pero que los demás sí pueden ver en mí. Por eso es mejora. ¿Me explico? Entonces, a lo mejor, no Ujú. sé, un ejemplo. Oye, ¿por qué estás enojado? ¿Quién está enojado, chinga? ¿Quién? No, nadie, nada. O sea, yo no me doy cuenta de esa No, condición, y yo no reacciono así, nunca. pero a lo mejor tú sí te puedes dar cuenta y esa es mi mejora. Voy a volver a este tema. Entonces, para esto hay un tema que se llama la sombra, que en algún momento hablaremos de ella, y esto es proyección de sombra. Entonces, todo Ujú, lo que yo no puedo ver en mí, lo voy a proyectar en ti como un ujú, reflejo para causarme incomodidad. ¿Ok? En otras palabras, un poquito a lo mejor más poéticas, deja de ver la paja en el ojo la paja en el ojo ajeno y empieza a ver la viga en el propio. O viceversa, creo que por ahí va la idea, ¿no? Pero es más o menos así. Entonces, al final de ujú, cuentas, yo no puedo resolverte a ti, me puedo resolver a mí. Vámonos a la misma proyección inconsciente. Entonces, si yo veo en ti ciertas condiciones que a mí no me gustan, literalmente entonces te estoy proyectando. Y vamos a hablar de la misma, esta cuestión que decías tú de un compromiso. En ujú, realidad, tú que no te quieres comprometer conmigo, yo debo de traer un tema con el compromiso. Y no hablo de una ujú, pareja, ¿ok? Hablo de la falta de compromiso que he hecho conmigo, pero que me puedo ver más proyectado en lo que tú no haces conmigo que en lo que yo dejo de hacerme. ¿Sí? ujú, Entonces, me voy a encabronar más con lo que yo veo que tú no haces que con lo que yo no estoy haciendo. Porque al ujú, final de cuentas, lo que yo no hago por esa falta de compromiso puede ser, me relajé, pero literalmente es una falta de compromiso. Por eso hay que ujú, tener bien como la balanza ahí. Entonces, en un tema de pareja, si yo quiero, no sé, casarme contigo, pero tú no quieres, es más evidente que yo me voy a encabronar contigo porque tú no te quieres comprometer conmigo. Si le ujú, quitamos ese romanticismo y vemos la proyección de la circunstancia es, yo no me puedo, o mejor dicho, tú no te quieres comprometer conmigo. Y es una forma de decir, esa falta de compromiso que yo veo en ti es exactamente la misma falta de compromiso que tengo yo conmigo. Por eso te lo estoy viendo en ti, pero me enoja porque yo no lo quiero ver en mí. Vamos a ujú. poner el ejemplo de casarnos. Entonces, es que tú no te quieres casar conmigo. ¿Qué implica el hecho de casarnos? No nomás es casarme. Probablemente hay que ver el escenario, que, pues entonces con esto ya me salgo de mi casa, con esto representa que ya soy libre, perdón lo que voy a decir, con esto representa que ya me mantienen, con esto representa que ya no estoy sola, que ya hay un complemento o como ahora se le llama, ya hay un equipo. O sea, tengo que ver cuál es la razón que hay detrás por la cual yo quiero esa pareja
un complemento, un compañero. Entonces, en esas áreas que para ti son importantes, ¿qué irresponsabilidad has hecho tú contigo en eso? Ejemplo, entonces, si yo me quiero casar contigo, porque entonces yo me salgo de mi casa con eso, si tú no quieres casarte conmigo, entonces, es que tú no quieres compartir tu vida conmigo, pero en realidad es esto de lo que yo te quiero hacer responsable, que es sacarme de mi casa, como yo no lo puedo hacer, entonces mejor te lo echo a ti. Y como tú no quieres, es más fácil encabronarme con eso contigo que responsabilizarme entonces yo me voy a sacar de mi casa, yo me voy a casar conmigo misma. A eso es a lo que vamos. Entonces, todo aquello de lo que yo no sea consciente en mí, el otro va a venir a reflejarlo como conducta para ayudarme a hacer conciencia de eso. Me gusta más que decirte que te va a dar una clase y con eso vas a superar y se va a convertir en tu mejor maestro. ¿Qué opinas? O sea, realmente lo que mencionas es todo aquello que me choca de ti es porque checa en mí. Y esa frase que siempre me dices es que lo que te choca, te checa. La odio. Pero es cierta, pues. Pero hablando de este tema, por ejemplo, el de traición, lo que le choca, le checa. A mí, y siempre te pongo este ejemplo porque necesito como que se tatúe en mi cabeza. A mí me choca la infidelidad y atraigo hombres infieles. ¡Tarán! Eso no quiere decir que yo sea infiel con mis parejas, era lo que en un momento me decías, sino que me soy infiel a mí misma. Hago cosas en contra de mí. Exactamente, ¿a qué te refieres hacerme infiel o esa traición a mí misma? A ver, es que la infidelidad tendría como contextos también diferentes. Por ejemplo, a lo mejor en un caso supuesto de alguien que plantea una pregunta, podríamos hablar que la infidelidad podría ser no una sensación de amor, sino una sensación de pertenencia. ¿De que la persona me pertenece? Sí, claro. ¿Mi Entonces, pareja? yo tengo mi lugar contigo. Entonces, yo siento que si tú me eres infiel, más que lejos de una sensación de engaño, es una sensación de desplazamiento. Yo dejo de ocupar un lugar. Voy a suponer, por eso es importante ver el contexto. Y no quiero volverte a hacer la broma de fondo es forma, ¿ok? Entonces, si no tengo el contexto, si no hay ahí esa situación, no puedo entender yo la historia. Entonces, es detrás de esto que a mí me está activando fidelidad. Fiel, puede ser una fidelidad al amor, una fidelidad al compromiso, una fidelidad a tu palabra. ¿Qué tipo de fidelidad es a la que estamos hablando? En el caso hipotético de que pudiera suceder, yo lo percibo más como una sensación de pertenencia. Es yo quiero seguir perteneciendo a ti. En el momento en el que tú ya no me eliges, porque estás eligiendo a otra persona, dejo de pertenecer. Eso es por la situación de control. ¿Sí? Si lo viviéramos más como de abandono, sí sería una sensación de desamor. El controlador es más una sensación de... Tú hablaste del tema. Es una sensación más de confianza, no de amor. Se puede suponer que es el amor. Sí, pero por eso decíamos al principio que es importante ver la herida con la cual se está filtrando la experiencia. Es que una persona de traición le eres infiel y te encabronas. Sí, pero por la falta de... A mí me dan ganas de aventarlos de un edificio. Pero porque faltaste a tu palabra. Tú dijiste, o yo supuse, pero es un tema de confianza. Y si le ponemos igual a confianza es igual a amor, lo que sea, pero me estás fallando en la confianza. Antes de fallarme en el amor. Una persona que sufre de abandono probablemente sí sienta que me estás fallando más en el amor que en la confianza. Por eso primero hay que entender qué es en lo que estás fallando. En la confianza, en tu palabra, en el amor, en el compromiso. ¿En qué me fallaste? Y el de traición tiene serios problemas con la confianza. Lo decíamos en el podcast pasado. No confía en que la gente pueda hacer bien las cosas. No confía que la gente va a cumplir su palabra, no confía y no confía. Por eso se vuelve controlador. ¿Sí? Entonces, no, ojo, no para garantizarme tu amor,
sino para garantizar la confianza, te voy a controlar. O sea, es literal, no necesito que me ames, necesito que confiar. Es todo el pedo. A diferencia de uno de abandono, por ejemplo, que el de abandono sí puede permitir abusos. Es más, hasta se le olvidan. Ay, no, nunca me he engañado. Y cuando sale en terapia ya llevas 3 o 4 engaños y dices, chingando que no te había engañado. ¿Me explico? Entonces, te metes en terrenos muy complicados, pero aquí es importante entender la pérdida o el sentimiento de infidelidades hacia qué. Eso lo va a determinar la persona que está sintiendo esa infidelidad. ¿Me explico? Es más, probablemente hasta, no sé, si yo prefiero irme con mis amigos en lugar de ir a cenar contigo, tú ya lo puedes percibir como traición. O lo puedo percibir como rechazo. Y sientes que entonces tú ya no me estás eligiendo y te voy a armar un pinche desmadre impresionante, como bien de traición. ¿Sí? O el de rechazo, ya no me encuentras en la casa, porque me voy. Me fui. Sí, claro, o el de abandono, ya me corté las venas, o sea, es importante ver cuál es la respuesta ante el problema y la va a determinar la herida. Ok. De hecho, justamente dice otra de las cosas que marqué en mi libro, perfecto, que dice aquí, textualmente, no olvides que cada una de nuestras heridas está presente para recordarnos que si los otros nos han hecho sufrir, es porque nosotros les hemos hecho a ellos lo mismo o nos lo hemos hecho a nosotros mismos. Esto es algo que el ego no puede comprender ni aceptar. Vamos a quitar la parte de hacerle al otro y mejor la dejamos en hacértelo a ti. ¿Ok? ¿Cuántas veces tú misma no has cumplido tu palabra o yo mismo? ¿Cuántas veces hemos sido infieles a nosotros mismos, a nuestros propios conceptos, ideas, valores, principios? ¿Cuántas veces hemos justificado nuestro propio pendejismo por amor? ¿Cuántas veces hemos exagerado en confianza, tratando de darle tiempo al otro en el que entiende y madure? ¿Cuántas veces hemos permitido tanto pendejismo del otro hacia nosotros? Puta, pero ahí es donde está nuestra propia infidelidad. Ok. Sé primero fiel a ti. Y eso es algo que siempre te lo he dicho, que la primera persona que se sea fiel seas tú mismo. En ese sentido, cuando alguien falte a la confianza, a la palabra, como tú estás bien, entonces ya no hay enganche, porque no te encabronas tan fácil, pero también es más fácil soltar. Güey, ¿no quieres? A chingar. Y recuerda que tenemos una conocida que de repente tomó una decisión que para ella fue muy complicada y pensábamos que nunca lo iba a hacer y dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero esto, a chingar a tu madre y ahí te ves. ¡Wow! ¡Qué bonito! Fue poético. Estoy muy contenta de tener esa amiga. La verdad Admiramos es a que esa mi mujer. respeto, sí. Y luego, pero es que no sé si lo hice bien. Y ya empezó otra vez con sus dramas. Pero bueno, está bien. En ese momento lo hizo bien. Parte del Sí, show, parte del claro. proceso, Y lo hizo ¿no? perfecto. Claro, Ya sí, se por contuvo. supuesto. Totalmente. Y su La frase verdad es que es, sí. Si y nos su, estás escuchando, estamos muy orgullosos te de ti. mandamos un abrazote y su frase fue, ya no me fui como gorda en tobogán. Y eso me encantó. Sí, de hecho Guau, yo la adopté esa estuvo, frase. La estuvo dije justo al hermosa, principio. estuvo hermosa. Por Eso ya supuesto. hay un avance. Ya no me permito vivir en una condición que sé que con tiempo me va a generar traición. Porque lo sé. Claro. Y, por ejemplo, la persona que hace la infidelidad, voy a hablar de la infidelidad porque es una forma muy fácil de llamarlo traición, ¿no? A mí me son infieles, entonces yo cacho rápidamente mi herida de traición. La persona que es infiel, ¿también trae una herida de traición? Sí, mándalo a terapia. Ok, sí, o sea, me queda claro que quien recibe la infidelidad está siendo traicionado y eso es su herida de traición hablando. Mi Claro. pregunta era, el que ejerce la infidelidad, ¿qué tipo de herida predominante trae para ser infiel? ¿Quién sabe? Aquí lo O que más me sea, es interesa es como, que al final los dos traen traición y uno lo ejerce y el otro la recibe, ¿o cómo? probablemente, hablamos en algún tema de genealogías. Entonces, siempre hay un roto para un descosido. Lo que más me interesa no es qué te hacen, sino cómo vives lo que te hacen, para luego poder ir entendiendo por qué a través de esto que yo traigo puedo atraer, generar
¿cómo le llaman ahora también? Bueno, no sé. Manifestar. Manifestar otro que viene a ejemplificar mi daño. ¿Y no es eso? Sí, pero al final Ah, no podemos responder por el otro, porque ni siquiera ya. sabemos por qué chingados hace lo que hace. Lo que sí podemos ver es que si a ti no es la primera vez que te pasa o a cualquier persona, entonces traemos tema. Y no Claro. dudemos que en mi andar por esta vida mística, la vida me lleve a destinos donde van a reflejar mi programación. Claro. Punto. Y hablando de esta amiga tan orgullosa que estamos, ella en algún momento comentaba que cómo era posible que aún trabajándose ella lo siguiera manifestando, vamos a decirlo así, ¿no? El detalle es que quizá lo manifestemos forever, pero es más rápido actuar, es más rápido poner un límite, es más rápido decir, no, esto no es lo que quiero, esto es lo que he venido trabajando y se sigue manifestando porque está grabado en mí, solamente que ahora soy un poquito más consciente de decir, stop, no quiero esto es justo lo que ya no quiero seguir repitiendo, apareciste, ok, gracias, bye, y a chingar a su madre, porque eso no es lo que queremos seguir reforzando. Entonces, esa es la parte de seguir trabajando, pues, estas heridas, ¿no? Se van a manifestar, se van a ver representadas en nuestra vida. Ya, Solamente que nuestra acción y nuestra reacción a la situación cambia. y aquí algo importante para darte contexto y responder a esta pregunta de esta amiga que nos hacía es, pues nunca va a sanar, siempre va a traer todo esto. O sea, no, amiga, te queremos decir con el corazón en la mano, si es que nos estás escuchando, que la ventaja es que ya tienes más conciencia. Eso ya te permite tomar decisiones más pronto y no irte como engordada en tobogán, como tu hermosa frase lo dice. Pero también lo que te quiero recomendar, amiga mía, es lo siguiente, es deja de estarle teniendo miedo a que eso se vuelva a representar. Porque el simple hecho de tenerle miedo es esta sensación de que ya no quiero que suceda. Y lo que resiste, persiste. Entonces, abraza ese miedo, hazlo parte de ti y entiende que ya ese tema ya es parte de ti y está integrado y vas a seguir avanzando. Y entonces otro tipo de parejas podrían llegar, pero ya no por ese miedo o esa resistencia. Esperemos te llegue este mensaje que te lo mandamos con todo el corazón. Así es, pero también yo creo que hay de cierta parte una justificación a esos miedos, ¿no? Bien dicen, la burra no era arisca, la hicieron. Claro. Entonces, creo que ya después de un proceso en el que te empiezas a ser consciente, da miedo como decir, ay, puta, y si la vuelvo a cagar, y si otra vez, y todo lo que aprendí se va Pues por el sí, pero caño, y pues, cágala. La única forma de saber que ya lo estamos haciendo diferente es exponiéndote, o sea, no hay otra fórmula. Ya cuando la cagues o ya te darás cuenta de decir, ah, no mames, la volví a cagar y va de nuevo. O antes de, y ya dices, ah, no mames, ahora sí lo detecté. Chingón, genial, pero no sabemos si no te expones. Entonces la gente quiere garantías de que no le suceda nada, pues ¿cómo chingados quieres que vivas la vida si te quedas encerrado en tu casa? O sea, parte del claro. show es jugar el juego. La única forma de poder ver si sabes es con un pinche examen. La vida te los manifiesta. Y entonces, si lo pasas, dices, ah, su mami sí lo pasé. De panzazo, pero lo pasé. Entonces, quiere decir que ahora vendrá el siguiente para sacar un 8. Me explico, pero Sí, es pero parte del también proceso. entendamos que la personalidad del de traición, o sea, es Si quiere pues garantías. quiere, exacto, quiere garantías y quiere decir, no, es que a ver, yo no me quiero ir a lo pendejo aquí, o sea, yo quiero que me garantices, que me asegures que vas a estar conmigo y que vas a ser fiel, que te vas a portar bien y que todo va a salir como lo tengo en mi cabeza, planeado y estructurado. Sorry, mi Eso es querido. una de traición, ¿no? Sí, sorry, mi querido controlador, pero no hay garantías para eso. La única fórmula es Exacto. sanarte, trabajarte para dejar de proyectar. Oye, pero hemos hablado todo menos injusticia. Sí, pero queríamos, de hecho, es lo que te iba a decir, No queríamos armamos concluir un otro poquito de podcast. la de traición, queríamos concluir un poquito con la de traición para que también entendamos cómo es que es una personalidad, pues con una personalidad, digámoslo así, fuerte, cuando realmente le tiene muchísimo miedo a la vulnerabilidad y Claro. a enfrentar esos miedos, ¿no? Entonces, creo que se pone bastante interesante el tema de traición, pero por supuesto que queremos hablar del de injusticia. Ahí sí yo no entiendo ni madres,
Se me hace una herida complicada de detectar, ya te lo había dicho en algún momento, no. A mí como que la de injusticia se me confunde mucho con la de rechazo, se me confunde mucho en morfologías con la de traición incluso. Danos un poquito de generalidades, ¿cómo es la de injusticia? A ver, pero ayúdame un poquito para entrar en este tema. ¿A qué le llamamos ser justo? Vamos a primero entender el contexto. ¿Qué es la justicia? Vamos a manejar esta primera primicia. ¿Qué es la justicia? Una Como cosa hacer lo es, correcto. pero es que aquí, por ejemplo, de acuerdo a los términos, justicia es darle a cada quien lo que corresponde, por ejemplo, eso es ser justo. ¿Sí? Entonces, una persona que sufre una herida de injusticia siempre se va a manejar por esos principios, lo que es justo o injusto, lo que es correcto o incorrecto, lo que está bien o lo que está mal. ¿Sí? Por eso es una persona que se jacta de mucha rectitud. De hecho, hasta la propia palabra lo dice, la propia herida lo determina. Una persona que sufre de injusticia es una persona que siempre se está debatiendo entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Sí? Yeah. Es una persona llena de demasiadas moralidades o hasta exigencias o demandas de alguna otra forma, porque alguien en algún momento le enseñó que eso es correcto o incorrecto, que eso está bien, que eso está mal, que eso es sano, que eso no es sano, que eso es justo o es injusto. ¿Sí? Vamos a poner un ¿Es como un ejemplo. Robin Hood en la vida o qué? Ándale, perfecto. Lo manejaste súper Robin bien. Hood que le Sí, da a los más quita a los más vulnerables. ricos y le da a los más pobres. Dentro Exacto. de ese acto hay demasiada justicia. ¿Ok? Entonces, manejaste muy bien el ejemplo. Entonces, una persona que sufre de injusticia, ese es uno de sus grandes dilemas, estar en lo correcto o lo incorrecto. ¿Ok? Para ayudarle a esta persona, sería bueno que analizáramos cuáles son los valores o los principios o las reglas con las cuales tú te manejas para determinar que algo es correcto o es incorrecto. Exacto, porque al final sería lo correcto o lo incorrecto en su perspectiva, Bien, como en cada su herida. contexto. O sea, puede que para el de injusticia es algo justo, para otras personas dices, ¿qué te sucede? O sea, Bien. ¿sí sabes? Porque lo está viendo con sus propios lentes. Lo que marcabas hace ratito de la traición y la injusticia. Entonces, una persona que sufre de traición, sus valores siempre le van a beneficiar a él, porque por eso es de traición y por eso se hace controlador, porque a través de lo que yo quiero que tú hagas, yo tengo que ser el primer beneficiado. Por eso volvemos al tema de lealtad. Yo quiero que seamos tú me seas leal a mí, no porque quiero que seamos felices, sino porque yo no quiero sufrir. Claro. Entonces ahí hay un acto demasiado egoísta en ese tipo de conductas. Pero a diferencia de injusticia, él sí se va a marcar por una rigidez y una exactitud. Aunque yo no gane nada, si es justo y es correcto, lo hacemos. Esa es una enorme diferencia. ¿Sí? Por eso el de rechazo, el de injusticia, yo creo, y esta es mi experiencia y a lo que he llegado, es que la máscara de injusticia es una forma de lidiar también con un rechazo. Para yo no sentir este rechazo de la vida y escapar, entonces me determino por una serie de valores que marquen la rectitud para poder ser parte de. Y con esto me vuelvo rígido. ¿Sí? Que esa sería como la otra parte. Entonces, vámonos un poquito más a tempranas edades. Si sabemos que la herida de traición aparece entre los, ¿qué quedamos? 2 años y 4. Entre ¿la de cuál? La de traición aparece entre los 2 y 4 años, Sí. promedio. La de injusticia aparece entre los 4 y los 6. ¿Ok? Entonces, ojo, en esas etapas, los niños ya empiezan a tener contacto con otros niños porque ya hay kinder, por ejemplo. Ya empiezan a involucrarse en otros ambientes, ya empiezan a convivir con otros niños, ya está el kinder, la escuela, ciertas reglas, etc. La herida de injusticia aparece en la persona que el progenitor del mismo sexo, en la gran mayoría de los casos, hay sus excepciones, le exige al hijo ser la estrella, le exige al hijo ser perfecto. Ese es el problema que tiene la persona que sufre de injusticia. Y eso es muy común en el primogénito. Exacto, muy buena deducción. En los primogénitos, dependiendo también la expectativa que se tenga de los hijos y este tipo de rollos, pero en muchos primogénitos, porque la carga de ellos, en ellos cae de los demás hermanos. Entonces, con la frase tan típica donde tú eres el ejemplo.
esa frase de tú eres el ejemplo, tú no te das cuenta de eso, pero yo como hijo, siendo el mayor, si algún hijo mayor nos está escuchando, entonces eso genera una enorme presión en mí, donde entonces yo ya genero un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Que yo ya no puedo hacer las cosas que a mí me gustan porque yo ya no sé si van a ser un buen ejemplo para ti. Claro, claro. Y Y como, se vuelven súper perfeccionistas porque voy a aterrizarlo con mi caso, ¿no? Yo tengo una hermana mayor, 4 años mayor que yo, saludos, y ella siempre ha sido como súper perfeccionista. O sea, es de que todo le tiene que salir bien, todo tiene que estar súper bien hecho. Si no lo sabes hacer, quítate, yo lo hago. O sea, y te voy, ella, pero ha sido como un estandarte, digamos, que le dio mi mamá, sin señora, juzgar a mi saludos. mamá, obviamente, pero como no, es que tú eres muy buena en esto y súper buenas calificaciones siempre y siempre la mejor y siempre en cuadros de honor y en escolta y en esto. Obviamente yo hice 2, 3 cosillas de cuadro de honor, pero yo soy un desmadre, entonces yo sí, la verdad es como que no soy tan perfeccionista como mi hermana, sí tengo como ciertos toques como de medio loca en lo perfeccionista, Es tu pero rechazo. pero comparado con mi hermana, ella es súper exigente con ella misma, pues. Ahí hubo una carga. Alguien, por ser la mayor, le dio esa responsabilidad. Y si Ujú. hablamos que es del progenitor del mismo sexo, y tú lo acabas de confirmar, es la madre quien da esa responsabilidad, quien da esa sobreexigencia hacia la hija, y la hija la toma como una orden, como si fuera un deber, como si tuviera que ser Ujú, una regla. claro. Entonces, el problema que tengo con esto es que yo ya no tengo permiso de mi propia individualidad. Es más, yo ya no puedo jugar si no juego contigo, porque como eres mi hermana, es más, yo no puedo irme a una fiesta si no te llevo. Yo ya no puedo tener una vida, yo ya no puedo tener ni mis propios errores ni mis propias equivocaciones, porque entonces voy a ser juzgada, voy a ser etiquetada, es como si se manchara el estandarte o el honor que me diste de ser el perfecto de la familia. El Sí, de problema va a ser el ser para esta ejemplo a persona. seguir, Claro, eso ¿no? genera una presión fuertísima sobre la persona. Entonces, siempre está en cuadros de honor, siempre buenas calificaciones, siempre destacando. Si lo vemos desde un lado formativo y educativo, está chingón, porque me enseñas bases, estructura y etc. Pero si lo vemos desde un contexto más emocional, ¿qué onda entonces con el permitirse cometer errores? ¿Qué onda con esta O parte? expresar tus emociones. Bien, ya no tengo O ni sea, permiso. güey, no puedo ni chillar porque, ¿cómo? O sea, eso es débil y no te lo puedes permitir. ¿Sí Más, sabes? quítale el contexto de débil, porque no es mucho del de injusticia, no es correcto. Ok, correcto, ya. El Ajá. de traición sí manejaría esta parte de ser débil. Yo no quiero ser débil. Ya. Ah, Es es que yo importante el vivo con la vocabulario, traición. pero es importante el vocabulario que cada herida maneja. Uno de Ya. injusticia no va a manejarse así. Doña traición hablando. Doña ejemplos de traición. Ok, sí, entonces Uy, ya sé. importante corregir. Entonces, el de injusticia se va a manejar por la rectitud. Es más, hasta para no darle problemas a mis papás, me quedo callada. Me guardo las cosas, no lo expreso, no lo digo. Y literalmente se Claro. sufre en silencio. Armando, y No, esto es, y aparte, hablando por ejemplo, de mi hermana y yo, era súper curioso cómo a mi mamá le decían, cuando éramos solamente ella y yo, todavía no existía mi hermano Javier, pero le decían, es que tú tienes la luz, o sea, el día y la noche en tu casa. Carol, una tranquilidad, súper pasiva siempre, nunca se metió en problemas. O sea, cómo ella realmente encaja mucho en esta descripción. No tengo idea de cuáles son sus otras heridas predominantes, pero ella, ahorita que yo lo estoy aterrizando como entre mi hermana y yo, sí, ella era como ese ejemplo, la hija perfecta. Siempre me decían a mí, es que observa a tu hermana, ella es así, ella es inteligente, ella. Y yo sé, en algún momento creo que la odié porque decía, ay, pinche hija perfecta, pero hoy la amo muchísimo, pues, ven pero los juegos de heridas. encaja, O sea, encaja, ¿sabes? hablamos en un momento, esa comparación que los padres hacen entre
perdón lo que voy a decir, entre la perfección y el error, entre lo que está bien y lo que está mal, entre estos hermanos va a generar una rivalidad muy cabrona. Obviamente entiendo perfectamente que los papás nunca lo hacen con esa intención, pero no te das cuenta que el de injusticia, al ponerme tú como el estandarte súper altísimo, puta, eso genera una presión donde entonces, no mames, yo no me puedo equivocar. Yo no puedo fallar, tengo que cuidar a esta oveja negra de la familia y tengo que, es más, hasta literalmente tengo que encarrilarla por buen camino. Soy un pastor con esta oveja. El problema es que si esta oveja negra comete una serie de errores que van en contra de lo que se supone que yo soy responsable, qué pinche castigo para esta hermana. Porque entonces me se estoy pueden atribuyendo. autosabotear, ¿no? Claro, porque entonces tu error es mi equivocación. Y es así como que, ¿cuántas les voy a dar a mis papás? Puta, y entonces me vuelvo como tu segunda madre porque necesito educarte. Ese es uno de los problemas. Para el hermano que está viviendo la traición como tal, es, pichiculero. O sea, ¿por qué? ¿Quién chingados? Y voy a generar yo una rivalidad. El de injusticia genera una exageración de cuidado y el de traición o el de rechazo va a generar un enojo hacia el hermano porque nos hicieron meternos en conflicto. Y los padres, esto es lo que no entienden. Van a generar conflictos con los hermanos. Yo deseando una hermana y yo deseando perfección. Y acosándote para que seas perfecta o no seas, perdón lo que voy a decir, en otro ejemplo, la deshonra de la familia. No, en el mismo, no te preocupes. Y entonces hasta tus errores terminan siendo mis errores. Desheredada. Hablamos en todas las personas que sufren de injusticia. Entonces, cuidado aquí si tú te identificas. Una persona que tiende a sufrir mucho de injusticia, una de las características que tiene Celine es que se vuelve inflexible. O es blanco o es negro. Para ella no hay puntos negros. Por ejemplo, a diferencia del de traición. El de traición sí, pero a su conveniencia. El de injusticia, él siempre se va ante la rectitud. O es esto o es esto. ¿Quieres o no quieres? O sea, vive en extremos el de injusticia. Sí, todo el tiempo es en extremos, en polaridades. No hay puntos medios, no hay un acuerdo, no hay negociaciones. Es así o no se hace. O sea, así tiene que ser el de injusticia. No, pero es una de las reglas. Sí, claro. O sea, esa es su perspectiva. Porque tiene que ser justo. Es curioso, no sé, pero hay un punto de justicia. Él dice, es muy probable que hasta una persona que sufra de injusticia, él no se importe, se abandone un poco porque recuerda que tiene un contexto mucho de rechazo, pero tiene que ser justo. ¿Sí? Esa es una regla bien importante. Entonces, la persona que sufre de injusticia, con tal de ser justo y correcto, puede ser no leal consigo. Entonces, puede hacer cosas porque son correctas, aunque yo no quiera. Y esa maneja una inflexibilidad consigo misma. Es correcto, aunque yo no quiera. Voy a poner un ejemplo muy, muy drástico. No sé, a lo mejor te di mi palabra de que nos íbamos a casar. Es mi palabra. Y cumplo siempre aunque mi ya palabra. No te quieras casar. Exacto. Yo te di mi palabra. Por cumplir la regla y porque te di mi palabra o porque te dije que lo íbamos a hacer, como no me puedo retractar porque fallo, y si fallo dejo de ser perfecto, entonces tengo que cumplir mi palabra, aunque mi felicidad no esté de por medio. A ese extremo se puede llevar una persona que sufre de injusticia. Wow, ya con eso me quedó súper claro, no manches, o sea. Sí, no, está súper grueso. Es demasiado todas rígido. Las heridas, pues, pero... Es demasiado rígido. Por eso la falta de flexibilidad se va a ver en el cuerpo. Una persona que sufre de injusticia, el cuerpo es demasiado rígido. De hecho, se le nota que no hay flexibilidad. Para que lo tengan... ¿Pero a qué te refieres con súper rígido? O sea, danos un... O sea, a lo que iba. Observen un militar, desde la forma en la que se para. Totalmente recto, tiene que ser, hasta la vestimenta es perfecta, no hay una posición que diga, relájate, no, es manos atrás y todo recto y todo como tabla. Así es una persona que sufre de injusticia. Entonces, la rigidez física que ves en la persona es exactamente la misma rigidez emocional que tiene la persona. Wow. El cuerpo rígido expresa una rigidez emocional. Entonces, como yo no soy flexible en opinión,
en puntos de vista, o es blanco o es negro, así son mis emociones. Sí, entonces, una persona que sufre de injusticia tiene mucho conflicto con sus emociones porque no sabe cómo expresarlas, le cuesta mucho trabajo, por lo tanto, tiende mucho a la frialdad. Ya. Sí, de hecho, era lo que mencionábamos, que eran fríos, y lo mencionábamos antes de entrar al podcast, que decías, ellos son fríos con la gente, pero no les gusta que la gente sea fríos con ellos. Entonces, qué curioso, pero ellos no se dan cuenta que son fríos. Lo que te decía al principio, es yo no me puedo dar cuenta, pero sí lo hago. Necesito al otro para darme cuenta. ¿Sí? Entonces, la persona que sufre de injusticia tiende a ser frío, pero no porque él quiera o no porque no sienta, sino por su propia rigidez y su propia experiencia de vida. Por ejemplo, en casa probablemente no tenía permiso ni de llorar, y no porque fuera una nena o porque es malo llorar o porque es de débiles llorar, sino porque no está bien, porque otras personas... No es correcto lo que decías. Pero pueden sufrir más que yo me estoy quejando, eso no es justo. Eso es algo que hace mucho una persona que sufre de injusticia, tiende a mucho compararse entre lo que es justo y no es justo, hasta para expresarme. Porque si la señora de al lado que, no sé, tiene tantos pedos y yo que estoy bien y todavía lloro, eso no es justo. Oh, ya. Aguas con eso. Yeah. Oye, y también mencionábamos, lo dijimos ahorita en el podcast con lo de traición, también son controladores, pero de una forma súper diferente, como súper solitarios, y como es como yo controlo para, independientemente si funciona fuera o no, sino porque yo creí que eso era la forma de hacerlo. Ese es mi control, ¿no? Claro, pero es un control más personal. Algo importante que tiene una persona que sufre de injusticia es que son muy confiables, dependiendo en qué contexto se encuentren, obviamente. Entonces, por ejemplo, una persona que sufre de injusticia no puede fallar, por lo tanto, tiene una característica que es demasiado comprometido por sus propios valores. Él dice y lo hace, no tienes que andar detrás de él ni nada por el estilo. De hecho, si andas detrás de él, se siente como acosado, como, entonces no confías en mí, eso es injusto para mí. ¿Sí? Por eso es importante comprender. El detalle que tiene es que como él es perfeccionista, tiene mucho la tendencia de ser perfecto, a diferencia de controlar, porque necesito que no se me salgan de mi control y garantizar que yo tengo el control. El de traición es, el de injusticia es, yo necesito saber que lo voy a hacer perfecto. Que lo voy a hacer bien por mi satisfacción propia, ¿no? Es como algo así. Es que no es el punto de hacerlo bien, es hacerlo perfecto. Ese es como el detallito que sufre el de traición. Que se note que no soy de injusticia. Con que salga, no hay pedo, te la llevamos ahí, con que se dé. No hay pedo. ¿Ven lo que acabo de decir? ¿Ven lo que a la traición hablando? Y el de injusticia no es, si lo hacemos, lo vamos a hacer bien, paso a paso. Él es de pasos, él es de procesos, él es de estructurado. Exacto. Él es de estructura. El de control es improvisado. Oye, pero entonces si es estructurado, quien no cabe o quien no es estructurado, pues es un pendejo. Para el de injusticia sí, pero no es justo que yo diga que es un pendejo. Eso es de traición. Ya. El de injusticia probablemente excluya ¿no me sirves? No te quiero aquí. O sea, es más fácil para una persona que sufre de injusticia quitar, eliminar, porque no es justo que tú ocupes este espacio cuando no me sirves. El de traición dice, no hay pedo, yo te enseño, nos la llevamos, relax, no hay bronca. O te dejo de hablar, o te voy a chingar. El de justicia, no. Él sí sabe, no me sirves, a chingar a tu madre, no me sirves, bye. Y prefiero... O sea, tajante. Sí, el problema que tiene es que puedo llevarme hasta el extremo de que termino haciéndolo todo solo. Bueno, no como parte de las consecuencias de la herida, ¿no? Exacto. Por eso la inflexibilidad que maneja. ¿Sí? Por ejemplo, para que los puedan ubicar bien, una María Félix, este personaje icónico de la aspiración de toda mujer en muchos aspectos, eso es mucho de injusticia. Escucha la voz como la tenía. Esa voz ronca, esa voz imponente, dominante, tajante, es mucha energía masculina.
¿sí? Entonces, una persona que sufre de injusticia es rígida, pero también son de los cuerpos más perfectos, más bonitos. Les encanta lo estético, todo tiene que combinar, todo tiene que cuadrar. Si no cuadra, no se lo ponen. A diferencia del de el de traición. El de traición me veo bien coqueta y me gusta, chingón. El otro, aunque me guste, si no se ve bien, no me lo pongo. Ya. Ese es el extremo al que se pueden llevar. ¿Sí? Entonces, Ujú. todo combinado, todo perfecto, todo tiene que encajar. Mucho de lo que hace la persona que sufre de injusticia es que todo tiene que encajar, todo tiene que ser perfecto. Eso es una Wow. de las características. Físicamente, el cuerpo de traición es un cuerpo muy sensual, muy coqueto, sexual también, si lo podemos marcar en esta palabra. Pero el cuerpo de las de injusticia es estético. Todo tiene que estar proporcionado, todo tiene que estar equilibrado. Por eso modelos, por ejemplo, las modelos tienden mucho a ser de injusticia. Ujú. ¿Sí? No sé, una Galilea Montijo, por ejemplo, es mucho de traición. Traición. Ok. ¿Cómo se dijiste el nombre hace un ratito? Adela Micha, Adela mucho de Micha. injusticia. Ujú. O sea, ya el combinado, la estética, las entrevistas, o sea, otro detallito que tiene, antes de que terminemos, es el vocabulario. Siempre va a terminar las palabras con mente, correctamente, perfectamente, correctamente, así ya la dije. Todo lo que termina en mente, siempre tiende a terminar esas palabras así para, de alguna otra forma, darte a entender que soy una persona culta, informada. Se llegan a sentir superiores entonces a Sí, la sí, sí, gente mucho, mucho, por promedio. su propia rigidez. Por su propia rigidez, eso le da un contexto de sabiduría. Detalle, por ejemplo, negativo es que son tan fríos que a estas personas, para hacerles el amor, los tienes que meter primero 30 minutos al microondas Mm. para que se vayan descongelando. Ujú, ujú. O sea Sí, que ahí puedo enfriar mis chelas, pues. literal. Ya. Sí, o Mm. sea, no, él es a lo que venimos, frío, es más, se tiene que hacer hasta perfecto. O sea, hasta con ritmo. Dios. Uno, Ujú, dos, y un padrino y uno para el otro. ¿Sí? Así, ujú. no hay esta espontaneidad, no hay esta visceralidad, no hay este romance. Para él hasta Podrían ser hasta rutinarios, porque la para no rutina ya es salirnos de algo la perfección. estructurado y es algo que conozco y es algo que está en mi Exacto. control. Sí, por Ya, eso ok. la perfección hasta en eso tiene que ver. Meterme a bañar antes, bañarme bien. Estos personajes pueden desarrollar muchas manías, ¿eh? Demasiadas manías. Ok. Metrosexuales, por ejemplo, que hay mucho en esto de injusticia. Oh, ya. ¿Sí? Porque cuidan tanto su cuerpo que tienen que ser perfectos. No sé si viste la película de Psicópata Americano No. de Chris Bale, Mm-mm. vela, ahí maneja mucho esto de la perfección, el que se pone cremas y que tiene más cremas que su esposa y hasta, no sé, todo ese tipo de temas son mucho de injusticia. De verdad, De wow. Es que se me verdad, están viniendo a la mente personas que conozco y digo, oh, no sabía que eran de injusticia. yo sí. Dios santo. Y cuidan muchísimo, pues, por ejemplo, estas personas que se me están viniendo a la cabeza, cuidan muchísimo su peso, su alimentación, procuran no comer tantas cosas que puedan engordar, obviamente cero expresan sus emociones. Eh, sí es gente que tiene, incluso se me vino hombres que amigos que conozco que usan más cremas que te puedas imaginar, que para la arruga, que para el sol, que para este, que para el otro. Y no, o sea, cero pensaba que era de injusticia, de verdad. No sé Por por qué creía ejemplo, que eran más como de traición. lo decía hace un ratito, las personas, este tipo de heridas es la que genera que una persona sea vegana, que se siente que no es justo que maten animales y se mete a todos estos movimientos pro vida y todo ese tipo de rollos. Uh-huh. Hay algo más te iba a comentar, pero tienden a ser tan perfectos que por eso su cuerpo se tiene que ver perfecto. Uh-huh. Cuidan su Entonces ellos no, alimentación. o sea, el romperse, desmoronarse, no está en su ADN, pues. No, ojo con eso, o sea, A ver. sí, pero no te lo van a dejar ver.
Oh. Por eso, estas son personas que, por ejemplo, ¿cómo los identificas? Una enfermedad que tienen mucho son problemas en las articulaciones, problemas en los huesos, artritis, porque son muy rígidas, descalcificación ósea, tienden a sufrir calambres. Sí, porque esta falta de flexibilidad es parte de lo que provoca. Otra característica importante, y te lo vas a identificar, les encanta morder cosas crujientes. Entonces son de las personas que agarran los hielos, se los ponen en la boca y están... Esa sensación de crujir es como una excitación para ellos. Wow. Les fascina chicharrones, no les gustan las cosas blandas, les gustan las cosas que crujan. Es más, otro detalle. O sea, les podría gustar más hasta incluso alimentos salados, que son más crujientes, obviamente, que lo dulce, que es un poco más suave y cosas así, Lo dulce ¿no? va más para el de humillación y abandono. Lo salado va para esta. Otro punto importante es que son friolentos. Las manos y los pies tienden a ser friolentas. Ya. De hecho, si tienen pareja, tienden mucho a que la pareja les caliente los pies y se los ponen en la espalda y el otro, ¡ah, mames! Pero son muy friolentos. La frialdad emocional que tienen se refleja en la frialdad del cuerpo que tienen. Son de sangre fría. Otro detallito es que como no tienden a ser muy expresivos, en el tema del sexo pueden ser anorgásmicos o anorgásmicas o eyaculación precoz. O disfunción eréctil, decía el libro también. Un poquito también, pero eso también va un poco más con abandono. O sea, porque ya no hay motivación. O sea, no sale ni el paraguas ni el aguacero. ¿Sí? ¿Te queda un poquito más Está como... clara? No, sí, la verdad es que creo que nunca me había quedado claro lo que era la injusticia. Yo la confundía mucho con rechazo, como te digo, y un poquito como con traición, pero sí, o sea, vienen a mi mente un par de personas que caen como en estas generalidades, porque obviamente no es que embonen todas ahí, o a lo mejor son tan estructuradas que ahora huevo van a querer caber en la injusticia con todo lo que dijimos, pero si es una herida o sea, está muy cabrón, todas las heridas están bien cabronas, pues, pero esta cuando dijiste, y no se permiten esto porque no es correcto y porque no es justo, y wow, no sé, siento que tienen un gran peso. No sé, así lo vi yo, como un gran peso que tienen en sus hombros. Sí, con tanta perfección. Es que ese es el detalle, que tienden a sufrir mucho en silencio. Se sienten incomprendidos, sienten que nadie los comprende, que nadie los ama. Pues sí, pero si todos somos unos pendejos, pues ¿cómo los vamos a comprender y cómo los vamos a apoyar? Tú lo ves, pero ellos no. Ya, claro. Sí. Ese es el punto importante. Entonces, como para ir concluyendo, todos en algún punto hemos tenido de todas. Lo importante es que las conozcamos, que las identifiquemos, y lo que decía al principio, que cada herida, al conocerla, obviamente hemos hablado de aspectos muy generales, pero tendríamos que especificar de forma más contextual cómo es cada herida, cómo funciona, dónde se grabó, por qué está ahí, cómo atraes a una pareja. Por ejemplo, una persona que sufre de abandono, ¿por qué tiende a atraer controladores? El controlador para entrar en conflicto, ¿por qué tiende a atraer de injusticia? El de rechazo, ¿por qué se tiende a enamorar de traición? ¿Por qué tus hijos, si tú eres de rechazo y tu hija eres de humillación? Y luego tu otro hijo es también de rechazo, o sea, todo ese tipo de detallitos, cómo podemos nosotros sin darnos cuenta o potenciar heridas o tocar heridas, y esto se vuelve algo de todo el tiempo, de todos los días, y tú también, el otro también te puede hacer cosas que active heridas. Entonces lo importante es saber cuál es la herida, conocer los aspectos positivos también de las heridas e integrarlos en tu vida. Y que ante las cosas que te pasan, ¿con qué herida lo pudieras manejar? Voy a poner un ejemplo. Si estás viviendo una pérdida de pareja, a lo mejor no te conviene quedarte en abandono, te conviene mejor ponerte un poco en injusticia, porque te vas a resolver. Claro. Digo, lo que decíamos, ¿no? Hay que llegar a un grado de conciencia bastante alto para podernos mover de heridas, mientras no las trabajemos y ni siquiera las comprendamos,
seguiremos manifestando y reaccionando basado en la herida predominante. Entonces, pues bastante interesante. A mí me encantó ahora saber un poquito más de injusticia. Decías, yo no sé nada. Yo no sé nada, hoy me voy con un par de tips que digo, wow, sí está muy cañón, y coincido yo también en algunas de injusticia. No es mi herida predominante, quedó claro hasta en mi vocabulario, pero es una herida interesante, con mucha carga, creo yo, que tienen en los hombros de tanta perfección y cero expresar emociones. Si te identificas con esto, con esta herida, pues hay muchas áreas que trabajar, como en todas las demás. Y pues bueno, esperemos haya servido haber hablado de estas heridas en estos tres podcasts que le dedicamos a las 5 heridas, más el podcast inicial de las generalidades. Pero esperemos hayan sido totalmente de su ayuda, que se puedan identificar, que sepan más o menos cómo reaccionamos con cada herida. Y pues bueno, continuaremos investigando y explorando todo este Más tema que temas. es bastante amplio, ¿no? Así es que, mi querida Celine, gracias por tu tiempo, gracias por estos podcasts que estamos haciendo. Gente, cuídeseme mucho y nos vemos la próxima emisión. Adiós. Bye.